Si quieres conocer qué es y cómo funciona la gestión pasiva o indexada, puedes comprar nuestro libro La Guerra Financiera Asimétrica, número 1 en venta en Amazon. Podrás averiguar cuáles han sido los resultados históricos de este estilo de inversión. Tenéis el enlace en la descripción del vídeo. Y si queréis el libro gratis, solo tenéis que abrir una cuenta en MyInvestor y contratar cualquiera de sus productos. Recordad que debéis hacerlo a través del enlace que proporcionamos en la descripción. Poneos en contacto con nosotros una vez lo hayáis hecho y os lo enviaremos a casa. Hola a todos. Hoy, promesas y realidades de tu jubilación indexada. Un tema, por cierto, muy de actualidad. Bien, pues hace poco tuiteaba, entre enfadado y entusiasmado al mismo tiempo, Gustavo Bolsa lo siguiente. Podéis verlo en la imagen. Dice Gustavo: Señor ciudadano a punto de jubilarse, ¿sabía que si el Estado no se hubiera arraigado el derecho forzoso a ahorrar por usted y esas cantidades expropiadas las hubiera invertido en el S&P 500 a 40 años, se jubilaría rico con casi 2 millones de euros en lugar de manifestarse por jubilarse pobre? Y pone Gustavo un pantallazo de una calculadora de interés compuesto en el que la cifra final, por cierto, se da en dólares, no en euros, y en el que se aporta un capital inicial de 5.000 euros al que se añaden 5.000 euros anualmente. Y señala una tasa de interés de 8,5%. Ese 8,5% lo entiende en términos reales. Bueno, vamos a comentar esto. En primer lugar, no cabe duda que Gustavo es un firme partidario de la capitalización a largo plazo en acciones, entendida como el método más adecuado para asegurarse una pensión digna. Y desde luego, en eso coincidimos, estamos completamente de acuerdo. No necesariamente en que ese deba ser el único pilar de la jubilación futura, pero sí, al menos, en que debería ser un pilar fundamental. Como ya nos conocéis, no nos vamos a detener en aquello en lo cual estamos de acuerdo, sino en los aspectos de este mensaje que creemos deben ser matizados. Además, nosotros también somos unos entusiastas de la indexación como herramienta a largo plazo que ayude a construir una pensión digna para el ciudadano. Para eso escribimos, a modo de divulgación, La Guerra Financiera Asimétrica. Como mucho, podría decirse que no somos tan entusiastas como Gustavo, o al menos tan optimistas. De ahí que hay unas puntualizaciones básicas al tuit que son obvias. La primera es que la divisa es el dólar, pero tu divisa es el euro. Puede que a largo plazo eso no importe tanto, pero, ojo, debe tenerse en cuenta. La segunda es que la rentabilidad bursátil que él utiliza, la del S&P 500, es decir, la de la bolsa norteamericana, es probablemente la mejor del mundo y la más documentada históricamente, pero no deja de tratarse de la bolsa norteamericana. El resto de mercados bursátiles no ofrecen resultados tan buenos, y algunos los ofrecen malos. En tercer lugar, la rentabilidad expresada en el tuit, que es en términos reales, 8,5%, se entiende tomando como referencia la inflación de los Estados Unidos. Pero esa no es la que te afecta a ti como inversor, a no ser que vivas en los Estados Unidos. La que te afecta como inversor es la del lugar donde resides en la divisa del lugar donde resides. Es en este último punto del tuit donde se difiere, por ejemplo, de los datos expresados por Jeremy Siegel en su célebre Stocks for the Long Run, que cifraba la rentabilidad secular de la bolsa norteamericana en términos reales en los márgenes del 6-7%. Si bien su obra no está actualizada porque la última edición data de 2014. Recordemos que el periodo 2009-2021, que es un periodo alcista, se ha caracterizado por muy buenas rentabilidades bursátiles y además
por una inflación moderada si la comparamos con tiempos pasados. Así que es muy probable que los datos de Siegel hayan mejorado. Por otro lado, hay que tener en cuenta una importante apreciación, y esto muchos inversores lo olvidan frecuentemente. Y es la siguiente: la historia de la indexación no es lo mismo que la historia de la rentabilidad bursátil. La primera, la historia de la indexación, por años completos, comprende el periodo 1977-2022, pues en 1976 el gran John C. Bogle puso en marcha al mítico Vanguard 500. En el blog os dejamos un link a la rentabilidad anual del Vanguard 500 año por año. La segunda, es decir, la historia de la rentabilidad bursátil, se basa en los estudios y simulaciones de los estudiosos del tema, como por ejemplo en Triumph of the Optimist, de Elroy Dinson, Paul Marks y Mike Staunton, o el propio Siegel. Los tres autores aquí citados publican anualmente en el Credit Suisse Global Investment Returns Yearbook una especie de actualización de los retornos bursátiles globales, donde se pueden observar las diferencias entre rentabilidades bursátiles a largo plazo y en términos reales de diferentes mercados. Os recomendamos que echéis una visita a este libro. Por tanto, realmente, solo un inversor norteamericano podría tomarse como referente a 40 años de un plan de jubilación a largo plazo basado exclusivamente en la capitalización bursátil al S&P 500. Y en este sentido, podemos comprobar cómo de cerca están las cifras del tweet de las que un inversor en el Vanguard 500 hubiera podido tener en la realidad. Así, en los 40 años que median entre 1983 y 2022, la rentabilidad compuesta anual en términos nominales del Vanguard 500 ha sido de un excelente 11,05%, en el margen alto histórico. Y eso a pesar de terminar en un año bajista, que es 2022, donde el S&P 500, o en el caso concreto del Vanguard 500, tuvo una depreciación de más del 18%, una depreciación sustancial. Por otro lado, en términos reales, la rentabilidad ha sido del 8,19%, que es muy parecida a la señalada por Gustavo. La inflación media de estos últimos 40 años en Estados Unidos ha sido del 2,83%, teniendo en cuenta que los 3 años con mayor inflación han sido 2021, 2022 y 1990. En la imagen podéis ver un cuadro donde vemos la rentabilidad anual del Vanguard en términos nominales y en términos reales, y la evolución de 10.000 euros de acorde en consecuencia a estas rentabilidades. Un inversor que, tal como señala Gustavo, hubiera aportado 5.000 euros anuales, es decir, unos $417 al mes, habría obtenido los siguientes resultados. Pasamos al siguiente cuadro. Aquí vemos la rentabilidad del Vanguard, la cantidad que se invierte cada año en la columna DCA, la cantidad que ya se ha aportado según el año y el resultado obtenido. En términos nominales, como podéis ver, el inversor vería en su cuenta $2,5 millones y habría invertido $200.000. Hubiera multiplicado por casi 13 su inversión. En términos brutos, y suponiendo que se jubile a los 65 años y espere vivir, por poner una fecha, hasta los 100 años, es decir, que tiene 35 años por delante, esto supone $72.911 anuales, o sea, $6.075 al mes. Un exitazo, se mire por donde se mire. Además, el jubilado no tiene por qué desinvertir todo y puede seguir capitalizando parte de sus ahorros en bolsa, desinvirtiendo, por ejemplo, lo que estime necesario para 5 o 10 años. Si nos vamos a términos reales, sus resultados serían los siguientes, los que podéis ver ahora en la imagen. En este caso,
habría obtenido más de $1.000.000. Esta cifra difiere de la de Gustavo porque en su simulación la rentabilidad compuesta anual real obtenida, que él cifra en un 8,5%, es idéntica todos los años. No obstante, eso no sucede así. La rentabilidad difiere cada año y por eso la diferencia. Porque cada cantidad de $5.000 invertida anualmente obtiene retornos diferentes. Por eso cambia el agregado. Sin embargo, los resultados siguen siendo excelentes. En este caso, el inversor cuenta con más de $33.000 brutos a 35 años vista o $2.781 al mes. Hay que remarcar que, incluso invirtiendo la mitad, $2.500 al año, los resultados son buenos, aunque, por supuesto, no tan desahogados. También podría, además, suceder lo contrario. Esto es, que el inversor incremente su aportación anual a medida que sus ingresos mejoren con el paso del tiempo. ¿Por qué no? En tal caso, fuegos artificiales y fiesta. No obstante, nosotros creemos que hay que poner los pies en el suelo con estas simulaciones. Por tanto, vamos a complementar las observaciones que hemos realizado aquí para realizar algunas reflexiones de fondo sobre lo que propone Gustavo, pues hay ventajas evidentes, pero también riesgos probables o incluso ciertos. Evidentemente, no es la intención de Gustavo solucionar el problema de las pensiones con un tuit. Sin embargo, es un buen punto de partida para que todos reflexionemos sobre ello. Porque a nadie se le oculta que 5.000 euros de 2023 o 2022 no son lo mismo que 5.000 euros en 1983. Y de ahí partirá nuestra primera reflexión, algo que veremos en el siguiente audio post. Muchas gracias a todos.